1903, el primer vuelo en avión, el de los hermanos Wright, en una playa de Carolina del Norte, duró apenas 59 segundos. Hoy día cualquiera de estas naves puede permanecer horas en el aire, incluso reaprovisionarse de combustible, con una capacidad de maniobra, de velocidad, en esa época inimaginable. Sin embargo, en la segunda mitad de este siglo, pilotos de guerra de todo el mundo, incluso de nuestra Fuerza Aérea, aquí en Chile, han encontrado naves a gran altura que realizan maniobras imposibles y a velocidades increíbles. Un día de diciembre de 1978, durante el periodo de mayor tensión fronteriza entre Chile y Argentina, se produjo en el norte del país el avistamiento y persecución de un ovni que, según los testigos, era de grandes dimensiones. El incidente involucró a 3 aviones de combate de la Fuerza Aérea de Chile y tras casi un año de búsqueda, encontramos a los protagonistas de aquella jornada. Bueno, lo mismo es el... Humberto Lira, actualmente piloto de una aerolínea nacional, era en 1978 capitán de la Fuerza Aérea y jefe de una escuadrilla de aviones Vampiro. Su base estaba en el aeródromo de Calama, región de Antofagasta. Era, si recuerdo bien, una época bastante difícil en las relaciones con los vecinos. Bueno, claro, siempre las Fuerzas Armadas y particularmente las Fuerzas Aéreas están en alerta, pero como ese era un periodo álgido, había una alerta un poco más fuerte. ¿Dónde se encontraba usted? Estaba en Calama, Ya. en el aeródromo de Calama. Ya. ¿Y ese día? En esa época. Sí. Y ese día, cuando ocurrió este hecho, era alrededor de las 3 de la tarde. Cuando un suboficial vino a avisar de que por las comunicaciones internas con Carabineros, avisaban que venía un objeto que estaba a una cierta altura, que no estaba identificado, y que tenía una velocidad de desplazamiento que, de acuerdo a lo que ellos calculaban, podía estar sobre la base de Calama en 1 hora aproximadamente. Y efectivamente, como a la hora, viene otro suboficial que estaba de guardia a decirnos que hay un objeto que está vertical en el aeródromo y que era un objeto luminoso. Sobre el aeródromo. Sobre el aeródromo, exactamente vertical en el aeródromo. Así que, bueno, vamos a ver. Y efectivamente, había un objeto luminoso, como una esfera, y que realmente desde tierra era imposible identificar qué tipo de objeto podría ser. ¡Gente! ¡Arre! El general en retiro Gabriel Ormeño, ex subdirector de Carabineros, fue uno de los primeros testigos del avistamiento. Parecía como una pera grande, muy grande, a mucha altura, inmóvil, que brillaba bastante con el sol en ese tiempo, había mucha claridad. Yo creo que esto se mantuvo más o menos 1 hora, y siempre estático en el mismo lugar, muy brillante, y además de eso puedo decir que casi todo el pueblo de Calama, porque no fue una cosa realmente extraordinaria, por lo tanto casi todo el pueblo de Calama estaba mirando. Desde arriba del hotel nosotros veíamos que prácticamente el tránsito estaba paralizado y todos miraban este objeto. Bueno, ¿qué hacer? Pues si tú tienes algo vertical en la base en la cual tú estás de alerta y todo, tienes que tomar alguna acción. Digamos, no puedes quedarte así esperando a ver qué pasa. Como yo era el comandante, me comuniqué con la jefatura superior, digamos, que estaba en Cerro Moreno, y bueno, curiosamente no hubo forma de comunicarse en esos momentos. ¿Que estaba muerta la radio? No entraron las comunicaciones, la frecuencia HF no funcionó. En definitiva, no pude comunicarme como para pedir autorización, porque la idea mía era de ir a autorización para despegar en un avión e identificar el objeto. Entonces no pudo obtener esa comunicación y decidió usted partir. Y entonces yo, como el comandante de la base en ese momento, tomé la determinación de salir en un avión y ver
cómo podíamos identificar este objeto que estaba sobre la base. Así que salí con un subteniente, tomamos un avión Vampiro, despegamos y empezamos a subir en círculo. Para corroborar esta historia, viajamos hasta la 9ª región a conversar con uno de sus protagonistas. Aquí en Temuco encontramos a uno de los pilotos involucrados en la persecución de un objeto volador no identificado avistado sobre el desierto de Atacama en 1978. El entonces subteniente Reinaldo Mella es hoy comandante del Grupo 3 de la Fuerza Aérea y accedió a conversar con nosotros sobre el tema. Usted iba de copiloto, ¿no? De copiloto, ya. Afirmativo. Y bueno, el que iba de comandante de la aeronave, él llevaba los mandos, y yo tenía más tiempo para mirar y ver otras cosas. Porque a medida que montábamos, era muy poca la diferencia de tamaño que nosotros íbamos viendo con respecto al suelo. Entonces eso nos hacía suponer de que la altura, que inicialmente nosotros pensamos 20.000 pies, cuando alcanzamos los 20.000 pies veíamos que estaba 20.000 pies más arriba todavía o quizás más. O sea, porque no se agrandaba el objeto, o sea, era imperceptible el que se estuvieran acercando. Exactamente, entonces por lo tanto era bastante más arriba de la altura que nosotros creíamos. Ya. Y eso es era lo más impresionante también. Llegamos a los 25.000 pies y bueno, sí, esta cuestión seguía más arriba. Subimos a 30, igual. Lo único que mientras más subíamos se definía más la forma. De manera que se estaban aproximando, porque ya bueno, lo sí, veían más nítidamente. Sí, sí. Así que desde esa altura ya se veía como un triángulo metálico. Un triángulo metálico que despedía bastante brillo. Y con la punta del triángulo hacia el oeste, hacia el océano, hacia el mar. ¿Y entonces? Bueno, estábamos ahí en este asunto tratando de analizar qué podría hacer y de repente en esto que mirábamos este aparato con la punta, tratábamos de identificar, no veíamos nada excepto cosas metálicas y brillo, pero nada que uno pudiera identificar, tiene algo, nada de eso. Estábamos en esto cuando, yo no sé si fue una impresión mía y le pregunté a Mella, que era el oficial con que iba conmigo, le dije, oye, me da la impresión de que este asunto como que está virando hacia nosotros, me dije. Entonces me dijo, sí, me dijo, parece que sí. Bueno, la verdad es que ahí pensamos, ¿qué podrá hacer esto? Así que, ante lo desconocido, ¿no?, hicimos una maniobra de combate y nos fuimos hacia abajo, ¿no?, porque sin saber qué podía pasar. Y bajamos como 10.000 pies. Como no pasó nada, nivelamos nuevamente a una cierta altura y miramos hacia arriba. Este aparato aparentemente había tomado la dirección original que tenía, la posición original. Y volvimos a subir. Volvimos a subir hasta los 30 y tantos mil pies y ahí esto se quedó estático, ¿no? Nunca más lo vimos moverse ni tampoco nosotros imaginamos que se movió nunca más tampoco. Si es que fue imaginación lo primero que vimos. Así que ahí estábamos en eso cuando el radar de Cerro Moreno tomó el avión nuestro. Y como nosotros no teníamos autorización para despegar, ellos no sabían que nosotros estábamos volando, sí, porque no habían habido comunicaciones con ellos. Entonces se produjo una alerta en Cerro Moreno y salieron 2 F-5 a interceptar este objeto. Pero no era el objeto que iban, sino que iban a estar a nosotros. Ustedes, sí.
Uno de los pilotos de los F-5, el coronel Javier Prat, despegó originalmente para interceptar al avión Vampiro que volaba sin permiso. Pero a medida que su F-5 se acercaba al Vampiro y lo identificaba como perteneciente a la FACH, notó que más arriba, a gran altura, había algo desconocido. Nos llamó profundamente la atención una esfera brillante que estaba precisamente sobre Calama. A partir de ese momento, y de acuerdo al ejercicio, nosotros informamos a radar que íbamos a hacer un reconocimiento para ver de qué se trataba, pero en la medida que fuimos ascendiendo, nos fuimos dando cuenta de que esto ya no era una esfera, sino que en la realidad era un triángulo de color metálico. Nuestro avión tenía un techo de 50.000 pies. Nosotros excedimos ese límite, llegamos a 54.000 pies, pero esto estaba definitivamente muchísimo más arriba. Para sorpresa de los pilotos, el objeto seguía allá, más arriba. El avión Vampiro llegó hasta los 30.000 pies de altura. El F-5 de Javier Prat, con gran esfuerzo, forzó su límite hasta los 54.000 pies y no pudo alcanzarlo. Según sus cálculos, el objeto estaba a unos 70.000 pies de altura, o incluso más. Y yo le podría decir que era más grande que la luna, una luna llena, y de ese tono, de ese color, pero absolutamente distinto. Y yo diría que las dimensiones de este triángulo eran impresionantemente grandes. Nosotros en ese momento, cuando ya fuimos relevados en esa misión, procedimos a aterrizar. Situación de que aterrizamos y todavía el objeto se mantenía ahí, en la misma posición. Hasta que ya atardeciendo, cambió de tonalidad de color, tal vez por el reflejo del sol, por la posición del sol, y luego tuvo un desplazamiento uniformemente acelerado hacia el oeste. Tras haber perseguido al objeto volador, los pilotos tuvieron que entregar un informe a sus superiores. Bueno, tuve que hacer un reporte donde expliqué exactamente lo que acabo de contar en este momento. Yo creo que es de todas maneras interesante que se sepa que yo estaba acompañado por otro avión, otro piloto que andaba conmigo en otro avión. Éramos una pareja de aviones y vio exactamente lo mismo que vi yo. ¿Qué cree usted que vio? Puede haber sido un artefacto construido por alguien dentro del mismo planeta Tierra que reúne ciertas características especiales las cuales nosotros no conocemos. En aquella época, solo un avión espía estadounidense, el SR-71, podría alcanzar esa altura que equivale a más de 20.000 metros. Si me preguntas si hay aviones que vuelan a esa altura, sí. Sí, sí hay. El avión, el SR-71, por ejemplo, pero no tiene esa forma. Ya. Además que se desplaza en el aire, no está quieto. Pero la Fuerza Aérea no tuvo, digamos, una interpretación propia respecto a esto, es un globo aerostático o algo, ¿no? Es que no, Ya. porque no era un globo aerostático. ¿Y usted qué cree que era? Yo realmente hasta el día de hoy no sé lo que era. Lo que sí me queda claro es que el aparato este, o lo que fuera, era de dimensiones que no se pueden calcular, porque un radar ve hasta 60, 70.000 pies de altura, y para que un objeto de ese tamaño se viera 1000 veces más grande que un avión, tiene que haber sido de cientos de metros, de quizás kilómetros de tamaño.